Hola amigos, buenas noches, bienvenidos, un placer saludarlos. Comienza aquí una nueva edición de Entrevistas en el Taller. Hoy vamos a hablar de los temas de Trelew, por supuesto desde la mirada política de uno de los referentes políticos más importantes que tiene la ciudad. El concejal Juan Aguilar nos visita esta noche y vamos a hablar de todos los temas que a ustedes les interesan y que por supuesto él también aborda en las sesiones del Consejo Deliberante de Trelew. Juan, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, Esteban. Bueno, tercer periodo ya como concejal. Tercer periodo, el primero fue incompleto porque primero asumí como secretario de Gobierno en el 2016. Claro. Y ya el 2017 sí, ante un reemplazo tuve que ir al Consejo y desde ahí he continuado hasta la actualidad. Bueno, ¿y es muy distinto este a los anteriores? Sí, claro, porque mi rol dentro del Consejo era diferente. Antes formaba parte del oficialismo y uno tiene un rol determinado y hoy ejerzo un rol de oposición y eso cambia radicalmente la naturaleza de la función. Bueno, dicen que es más fácil ser opositor que ser oficialista, ¿no? ¿En tu caso cómo es? En mi caso siempre he tenido el mismo método de trabajo, muy comprometido con la lectura de los expedientes, tratando de analizarlos correctamente, defender o criticarlos de acuerdo a eso, pero te diría que he mantenido el mismo método de trabajo desde el inicio hasta ahora. Bien, bueno, pero a veces es más, no sé si más divertido, si es la palabra, ¿no? Pero estar desde un lado en donde no hay que estar defendiendo siempre, sino a veces efectuando algunas críticas, ¿no? O cuestionando las cosas que pasan. Sí, sí, claramente. Ser oficialismo es una tarea bastante ingrata en ocasiones porque a veces uno tiene que defender cuestiones que hasta ni siquiera está convencido, pero es parte de un proyecto y tiene que defenderlas y demás. La oposición tiene otro rol y otra libertad para trabajar y se nota. Bueno, lo que sí está claro es que tenés un gran protagonismo, Juan. Es decir, no hay tema candente, tema de actualidad en el que no fijes posición, en el que no generes alguna polémica incluso también. Sí, bueno, he decidido desde el inicio de la gestión tener el rol que la ciudadanía me ha dado, que es ser control de la gestión y oposición. Y en ese rol me he desempeñado, pero insisto, creo, tratando de ser responsable en el ejercicio de esa función. Pero sí representando a quienes me han elegido, y me han elegido un rol de oposición y quiero cumplirlo así. Bueno, Juan, empecemos con un tema de estas horas, que es el tema del estacionamiento medido. ¿Cuál es el análisis que efectúa sobre lo que se aprobó y lo que se va a empezar a cumplimentar, entiendo que en poco tiempo? Creo que es una buena medida que se ha distorsionado por la cuestión recaudatoria. Digamos, creo que la encuadraría así. Es una buena medida, ¿por qué? Porque significaría modernizar el sistema, hacerlo adecuado a los tiempos que corren, pero lamentablemente la voracidad recaudatoria ha delegitimado un poco el sistema sin que todavía se ponga en funcionamiento. Para el municipio, esto que estás diciendo vos es algo secundario. Vos decís que es el centro del proyecto. Sí, claramente, porque el objetivo es ordenar el tránsito, pero sin que eso signifique, digamos, impactar en los vecinos en la cuestión económica, digamos, de una manera tan onerosa. En mi caso acompañé casi todo el proyecto excepto en tres cuestiones. En primer lugar, no acompañé el tarifazo que se dio un tarifazo del 250 al 400% y acumulado en el 2024 lleva más de 1000%, que realmente no hay ninguna estimación que se corresponda con ese número. Y mucho menos porque no ha sido justificado en términos económicos. Tengamos en cuenta que el sistema que se propone va a ser, en teoría, más eficiente, más barato y con menos personal. Más barato porque, por ejemplo, va a prescindir del papel, que es un costo importante al momento de imprimir las obleas. Con menos personal porque se estima que va a funcionar con 40, 50 personas y de acuerdo al último boletín que vi publicado, el municipio pagó en agosto 388 becas. Es decir, va a funcionar con menos del 15% del personal vigente. Y además el municipio se va a hacer cargo de comprar todo el equipamiento. Entonces, no hay ninguna razón económica para aumentar 1000% el SEM, nada que lo justifique en términos reales. Segundo, voté en contra porque el convenio que se va a firmar con la empresa que venga no va a ir al Consejo Deliberante para que el Consejo lo ratifique. Y creo que eso es un error que comete el Ejecutivo porque le podría aportar transparencia que vaya al Consejo Deliberante ese convenio para saber las condiciones de la contratación, con cuánta parte de la recaudación se queda la empresa, quién aporta el equipamiento, los términos del contrato, la duración, etc. No va a ir al Consejo, va a ser una contratación directa y es un error, creo eso. Y en tercer lugar, porque se ha desatado esta cuestión polémica de los frentistas, que realmente es inexplicable la decisión tomada por parte del Ejecutivo. Recordemos que hoy los frentistas que están en el radio del SEM no pagan el SEM, ya sea tengan garage o no tengan garage.
En la nueva ordenanza que se aprobó hace unos días, los que no tengan garage van a empezar a pagar el SEM. Es un contrasentido, porque los que tienen garage no lo van a pagar y los que no tengan garage, es decir, que van a dejar su auto frente a su casa, van a tener que pagar ese importe. Realmente es un contrasentido, va a afectar a cientos de vecinos que no eligen estar en el radio del SEM. El radio del SEM lo estipula la municipalidad, no eligen estar ahí. Y va a tener un impacto negativo fuerte. ¿De cuánto va a ser este nuevo impuesto? No lo sabemos. En principio era... Hoy nos dijeron 17.000, 18.000 pesos por mes. En principio era de casi 90.000 pesos. Cuando nosotros, digamos, pusimos este dato en alerta, lo bajaron. El tema es que sean 90, 20, 50 o 40, el vecino va a pagar un impuesto nuevo por tener su auto frente a su casa. Es un contrasentido. Creo que la municipalidad debería rever esto. Está aún a tiempo de reverlo, porque lamentablemente también el Consejo, el oficialismo votó delegar al intendente la facultad tarifaria, no va a ir más al Consejo Liberante, es decir que básicamente el Consejo pierde ese control que tiene con la cuestión tarifaria. Así que creo que el Ejecutivo debería reflexionar sobre eso, tener en cuenta el rechazo que ha producido esta idea y sacarle la lógica recaudatoria al sistema, que sea mejor, que sea moderno, que sea un beneficio para la comunidad y no un perjuicio en términos económicos. A partir de la difusión del tema, de la repercusión del tema, ¿te han llamado vecinos? ¿Has hablado con sí, por supuesto, vecinos de la comunidad? Sí, sí, claro, sí. Sobre todo los vecinos que están en el radio del SEM, preocupados por esto. Y también algunos comerciantes, porque se puede producir algo diferente a lo pretendido. Se pretende con el SEM liberar el centro para que la gente vaya a esos comercios. Y por eso también se expande el SEM en la Pellegrini, en el radio comercial de la Pellegrini y en la Colombia. Sin embargo, muchos vecinos plantean que no van a ir a comprar ahí, porque significa estacionarse y pagar el SEM para ir a esos comercios, que van a ir a otros comercios, a la Muster tal vez, que va a estar liberada del SEM, etc. Es decir que los comercios que intentan ser beneficiados tal vez sean perjudicados por esta medida, por lo cual creo que va a haber que prestar mucha atención a su implementación y a la corrección si hace falta. ¿Vos creés que el municipio todavía está a tiempo de corregir estas cuestiones? Sí, claro, porque además, lamentablemente, la ordenanza que se votó lo faculta para todo. Lo faculta para cambiar la tarifa, lo faculta para cambiar el radio, lo faculta para todo. Entonces, va a estar en condiciones de poder hacer los reacomodamientos que sean necesarios. Juan, otro tema. Se generó hace unos días atrás en el Consejo Deliberante una polémica por la cuestión de los cargos municipales que se crean, pero fundamentalmente algunos cargos políticos. Ustedes hablaban, los concejales de la oposición, especialmente vos, de una cantidad importante, más de 200 cargos que se creaban. El intendente, con quien hablamos hace algunas horas, dice que son 14 los cargos políticos nuevos. ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es esta, Esteban. En diciembre se aprobó un presupuesto municipal con una estructura de cargos determinada. ¿Cómo se compone esa estructura de cargos? Se compone de la planta política y el personal, los empleados municipales. Hace poco se mandó un proyecto para ampliar esa estructura de cargos. Yo, para no fallar en el número, me traje un machete para darte los números con precisión. Ajá. Solamente uno traje, que es este. Sabías que te iba a preguntar por el tema. Era una posibilidad. Bien, Juan. Entonces, quería darte con exactitud el número para no fallar en eso. El presupuesto 2024 estableció que esa estructura de cargos estaba compuesta por 1.682 cargos. Se aprobó hace poquito una estructura de 1.916 cargos. La diferencia entre lo que se aprobó en diciembre y lo que se aprobó hace unos días es de 234 cargos. Con eso no hay ninguna discusión. Lo que yo he dicho, en términos muy sencillos, es que se ha aprobado la estructura de cargos más grande de la historia de la municipalidad. Porque es la verdad. 1.916 cargos nunca tuvo la municipalidad en su historia. ¿Más grande que en la época de Maderna? Tenía 1.700. ¿De la que era funcionario? Claramente. Juan, porque habla con el intendente y el intendente dice, Aguilar no puede decir eso. Aguilar, que fue parte de la gestión de Maderna, no puede hablar de cargos políticos. ¿Cómo es el tema? El dato. Presupuesto 2023, 1.722 cargos entre la planta permanente, transitoria y los cargos políticos. Gestión de intendente Merino, septiembre del 2024, 1.916 cargos. ¿Quién tiene más cargos? ¿Y esos cargos? Estamos hablando de cargos políticos, de cargos de todas las categorías del municipio. ¿En qué términos se va a dar? Bueno, esos 234 cargos nuevos
se componen de 20 cargos políticos nuevos. Ajá. Y el resto pasa a engrosar la planta del personal municipal, empleados municipales. Bien. Es decir, el intendente hablaba de esos cargos cuando dijo 14, entonces. En que vos realidad, decís que son 20. Son 20, digamos, para ser claros son 20. ¿Y por qué son 20, Esteban? Primero porque acá hay que hacer referencia a una irregularidad que se cometió en el mes de marzo, que se subsanó hace unos días, y es la siguiente. El presupuesto municipal lo aprueba el Consejo Deliberante. El Consejo establece la estructura de cargos de la municipalidad. Si eso se modifica, tiene que hacerlo el Consejo Deliberante, como lo hizo ahora, por ejemplo, que pasó de 1622 a 1916. Bueno, el intendente en marzo, por resolución, cambió la estructura de cargos de la municipalidad. Aduciendo un supuesto error administrativo, dijo, faltan 5 cargos políticos que fueron creados y no agregados al organigrama. Y los puso en funcionamiento retroactivamente al mes de febrero del 2024. Cuando esto va al Consejo lo observé y dije, no, acá no hubo ningún error y omisión. El intendente creó 5 cargos políticos nuevos por resolución y eso no está facultado para hacerlo. Lo dije hace meses a esto, se lo dije al secretario de Hacienda, me lo reconoció. Como nadie hacía nada, y esto lleva meses, fui al Tribunal de Cuentas con toda la información y recién en ese momento, digamos, se predispusieron a cambiarlo. Y ahora en septiembre el Consejo validó eso, esos 5 cargos políticos nuevos, que se agregan a los 15 que se crean nuevamente ahora. En consecuencia son 20 cargos políticos nuevos. Ahora, la pregunta que hice y nadie me respondió es, ¿qué pasa con los 5 cargos políticos creados en marzo, puestos a funcionar desde febrero, donde se designaron funcionarios que cobraron sueldos, tomaron decisiones, ejecutaron presupuesto durante 7 meses sin haber sido creados legalmente esos cargos? Nadie me respondió eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Y vos crees que ahí hay una situación plausible de denuncia, por ejemplo? Bueno, yo hice mi correspondiente tarea ante el Tribunal de Cuentas, llevé la información, hice una observación de esto y entiendo que el tribunal ha hablado con la municipalidad para que corrija esto y lo observe. Es claramente una irregularidad. 5 cargos funcionando durante 7 meses sin haber sido creados, cobrando sueldo, tomando decisiones, ejecutando presupuesto, y nadie nos ha dicho si eso es válido o no es válido, por ejemplo. Juan, estamos hablando de 5 y de 20 cargos políticos. ¿Y el resto de los cargos? Es decir, ¿tiene la potestad el municipio de determinar dónde ubica esos más de 200 cargos que quedarían? En realidad, sí. Uno entiende que eso va a ir a la planta del personal, lo va a distribuir entre diferentes categorías. Lo que a nosotros nos quedó como consulta o duda es lo siguiente. Uno escuchó a los funcionarios municipales decir que esta reestructuración no implicaba mayores derogaciones. Que alguien me explique cómo es posible que 234 cargos nuevos no generen mayores derogaciones. Hay que hacer un mago, hay que darle el Premio Nobel de Economía al secretario Paz si realmente puede demostrar que esa cantidad de cargos no les genera mayores derogaciones. Sí, claro. Bueno, el tema es que también las ciudades crecen. Estoy tratando de pensar en que hay que dar nuevos servicios y por ahí se justifica, qué sé yo, tomar a determinadas personas para cubrir determinadas necesidades. No sé cómo lo ves. Comparto esa visión y lo dije en sesión. El tema es que nadie fue a explicarnos por qué se precisaban 20 cargos políticos nuevos, nadie lo explicó. Y nadie explicó por qué se precisaban más de 200 personas más en el municipio. Tal vez alguna de esos cargos políticos nuevos, personal nuevo, era necesario y comprensible y lo hubiéramos podido apoyar. El tema es que nadie nos explicó nada. No fue un funcionario municipal a decir se precisan 20 cargos políticos nuevos, se precisan más de 200 cargos del personal nuevo. Nadie lo explicó. Y además nadie explicó realmente si esto implica una mayor derogación o menor. ¿Y crees además, Juan, que no se condice por allí con el discurso que tiene el Ejecutivo Municipal o que ha tenido en este tiempo el Ejecutivo? Por supuesto que no. Como también lo dije en sesión, se terminó el tiempo de la campaña y arrancó el tiempo de la gestión. Y esta gestión prometió reducir en un 80% la cantidad de cargos de la municipalidad. Y hoy nos encontramos con que la cantidad de 1.906 cargos es la más grande de la historia de la municipalidad. Algo no se cumplió. Juan, ¿te molesta cuando el intendente, cada vez que haces una crítica, te refriega tu pasado con la gestión Maderna? No, por supuesto que no, porque uno se hace cargo de algunas cuestiones y otras no. Es evidente que una gestión implica un conjunto de funcionarios, decisiones que se toman, y la verdad es que uno como legislador no puede estar en cada decisión de funcionarios, digamos, como los funcionarios no puede estar en la del legislador.
Con el mismo criterio que toma el intendente, yo tenía que responsabilizarlo a él por estos errores. Sin embargo, no lo hago responsable a él. Digo que cuando creó cargos en febrero, lo hizo a sugerencia seguramente de algún secretario y él lo ejecutó, pero no digo que es responsable el intendente Merino. Cuando digo que lo informan mal y que transmite públicamente un dato erróneo, lo que digo es que en realidad debe ser algún funcionario que le da mala letra, no lo responsabilizo a él. Uno tiene que asumir las responsabilidades que tiene personalmente. En ese sentido, si yo tuviera que transmitirle la misma lógica, tendría que decir que todas las irregularidades que cometieron, irregularidades, Esteban, en materia de servicios públicos, deberían ser responsable del intendente. Y yo, sin embargo, ahí diluyo la responsabilidad en el Ejecutivo Municipal. Y fueron muchas, y fueron varias. Porque hablas de irregularidades. Claramente. A ver, por ejemplo. Te diría que casi todos los servicios públicos tuvieron alguna irregularidad desde diciembre hasta la fecha. Y te puntualizo. Transporte de pasajeros. Se pagaron durante 3 meses un subsidio mayor al que el Consejo había autorizado por casi 10 millones de pesos. Yo eso no lo hago cargo al intendente, pero algún funcionario debe asumir la responsabilidad de pagar algo mayor a lo que el Consejo había autorizado. Te llevo a INPESA, recolección de residuos patológicos. Esta gestión aprobó 2 incrementos tarifarios, los 2 violando el contrato de concesión. Sencillamente. ¿Por qué? Porque, básicamente, lo vamos a hacer rápido, para poder pedir tarifa en cualquier servicio público uno tiene que demostrar que tiene un déficit económico, interviene el organismo regulador, luego va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo manda al Consejo y el Consejo aprueba esa tarifa. ¿Cómo se aprobaron las 2 tarifas de INPESA? En ninguna de las 2 la empresa demostró déficit económico, en ninguna de las 2 intervino el organismo regulador. Directamente fueron decisiones o del Consejo o del intendente. Y yo ahí responsabilizo al poder concedente, no al intendente de esa situación. Tercer ejemplo, recolección de residuos Ashira. En el mes de mayo, el intendente modificó el contrato de concesión por resolución. ¿Cuál es una facultad del Consejo Liberante? Sancionar los pliegos licitatorios, aprobar las concesiones y modificar las concesiones. Sin embargo, el intendente en el mes de mayo cambió por resolución el objeto del contrato, violando la Carta Orgánica Municipal. Por eso digo que todos los servicios públicos, excepto la cooperativa, que es un capítulo aparte, en todo el resto hubo irregularidades. Ahora, insisto, Juan, ¿esto tendría que haber sido denunciado? Por supuesto que uno, Esteban, hace, digamos, esto lo manifiesta, lo envía al Tribunal de Cuentas, lo notifica, pero, digamos, es minoría dentro del cuerpo, son procesos que son observables desde el punto de vista de los procedimientos, uno esto lo ha dicho públicamente, lo ha manifestado públicamente en sesión, hacia los medios de comunicación, pero bueno, cuenta con la visibilidad que tiene uno, pero sinceramente en todos los servicios públicos hubo irregularidades, excepto en el de la cooperativa, que fue un capítulo aparte y diferente, pero después, transporte de pasajeros, recolección de residuos patológicos y sólidos urbanos, en todos hubo irregularidades. De la cooperativa vamos a hablar a la vuelta de la pausa, que es lo que le proponemos en este momento del programa. Estamos con Juan Aguilar, concejal de la ciudad de Trelew. Una breve pausa, a la vuelta planteamos otros temas de actualidad. SCPL en tu barrio. Desde 2019 recorriendo cada rincón de Comodoro Rivadavia y Radatili. Siempre cerca del usuario. Aprovechá a regularizar tu situación. Realiza trámites comerciales y paga tus facturas a través de nuestra oficina móvil SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Segundo y último bloque del programa. Estamos conversando con Juan Aguilar, concejal de la ciudad de Trelew, para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con la ciudad, lo político, lo de servicios públicos. Habló de la cooperativa. Juan, hablaste de la cooperativa. ¿Cómo seguís el tema del proceso de la elección? Trunco por ahora. En eso, Esteban, digamos, es algo que lo puedo justificar, que con la cooperativa hay una doble vara de parte del Ejecutivo Municipal. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque mientras en la cuestión, vamos a lo tarifario, que es lo importante, el resto de los servicios públicos avanza de una forma totalmente apresurada, sacando sobre tablas aumentos del 22, sobre tabla aumentos de INPESA. Llegamos al límite de recibir un expediente a las 9 de la mañana y aprobar a las 9:30, sin ver nada de eso. En la cooperativa hay otro criterio, diferente, ¿no? Y ahí creo que eso no está bien.
creo que deberíamos estandarizar la relación con todas las concesionarias y tratar a todas igual. Yo he sido crítico de la cooperativa en muchas cuestiones. Sin embargo, acá veo una diferenciación. Está castigada, es decir, Una diferenciación política muy castigó importante. a la cooperativa. Primera cuestión. En la segunda, en referencia a la elección, la veo bien. Creo que siempre es bueno tener legitimadas las autoridades. Pero lo que no veo positivamente es la injerencia del poder concedente en las elecciones de la cooperativa. Creo, y lo he manifestado, como concejales y como ejecutivo hay que mantenerse al margen de la elección. ¿Por qué? Porque con quien gane hay que sentarse a hablar, a gestionar. Y si uno se juega por alguna de las listas de manera previa, entonces, si esa lista gana estará todo bien, y si esa lista pierde, entra condicionada la ¿Y relación. vos crees que el municipio está jugando fuerte en esta elección? No tengo duda que está jugando con la lista roja 3, es indudable que es así, y es un error, realmente es un error, creo. Por otra parte, también he sido crítico del papel que se le queda al Tribunal Electoral Municipal en este tema. Se ha metido al tribunal por la ventana en este tema, y la verdad que ha sido un error muy grosero. Por dos razones. Primero, porque el Tribunal Electoral no tiene nada que hacer como fiscalizador de las sesiones de la cooperativa. Nada que hacer. Hay otros organismos provinciales que son encargados de ser veedores, etc. Segundo, porque esa decisión del tribunal ha sido en consulta. El tribunal se compone de todas las fuerzas que tenemos representación del Consejo Liberante. Y quien firmó ese convenio para ser fiscalizador de la elección lo hizo sin consultarle al resto de los miembros del tribunal, que luego se expidieron con un acta repudiando eso, y además tenía mandato vencido para completar la escena. Por lo cual están metiendo al Tribunal Electoral indebidamente, puede ser incluso hasta materia de impugnación de la elección, porque es un órgano extraño en la elección. Por lo cual creo que la elección es importante, pero que el Poder Concedente no debe involucrarse, y mucho menos a un órgano como el Tribunal Electoral Municipal, que tiene otras tareas claramente delimitadas. Aprovecho para preguntarte, ¿sos partidario o qué opinión tenés sobre esta idea de Rawson, por ejemplo, de avanzar a una especie de empresa mixta, con una participación muy presente, muy amplia por parte del municipio? En estos casos, a mí siempre me gusta ver el proyecto antes de opinar, por lo cual, si eso fuera una opción, primero me gustaría ver cuál es el proyecto para después opinar. Yo creo que la situación económica y financiera realmente es compleja, la cooperativa, realmente es compleja, que algún plan debería presentar para poder estabilizar su situación. Hoy, sinceramente, funciona gracias a que, digamos, el dinero que ingresa de Camesa lo usa para gastos corrientes. Si en algún momento eso cambia y Camesa ajusta las tuercas, la cooperativa no va a poder pagar sueldos. Entonces creo que el Poder Concedente, yo le demando responsabilidad en este tema, y también a la cooperativa, a la gestión de la cooperativa, para que ajuste su situación a la realidad que está viviendo, que si no la gestiona correctamente puede ser realmente preocupante. Dejamos la cooperativa y hablamos del transporte. Ahora se viene el proceso licitatorio para el transporte público. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, creo que va a ser importante eso. Hoy tenemos una licitación en análisis en el Consejo, la de recolección de residuos, y posiblemente ingrese la de transporte de pasajeros. Creo que es tiempo ya de tener un nuevo servicio que realmente se adecue a lo que el vecino puede pagar. Creo que un servicio de 30 unidades con algunas de refuerzo no sé si es lo ideal, porque no se puede pagar eso. Creo que hay que hacer un servicio tal vez más corto en cantidad de unidades, ver los recorridos que están actualmente, si hace falta modificar alguno, pero creo que va a ser algo importante para trabajar, y sobre todo va a ser importante ver los costos del servicio. Y además de ver los costos de servicio, ver la distribución del costo de servicio, porque lamentablemente en los últimos meses ha habido una desproporción en la distribución del costo del servicio, del 22 particularmente. Y eso lo hemos dicho en el Consejo Liberante. Ha crecido el costo de servicio como todos esos públicos, por supuesto, pero el boleto ha crecido desproporcionadamente. Creció más de 330% desde diciembre hasta la fecha. Y el subsidio municipal solamente 44%. Juan, a favor del municipio y de la empresa, hay que reconocer que el servicio funciona. Es decir, durante mucho tiempo en Trelew el vecino no sabía dónde tomar el colectivo, cuándo pasaba. ¿No crees que hay un avance en ese aspecto? Creo que hay un avance. Lo que creo que no se reconoce es que ese avance
se inició con la gestión anterior al finalizar la gestión anterior. El acuerdo que se hizo con la empresa nueva, con el nuevo accionista, quiero decir, fue al final de la gestión anterior. Esta gestión ya inició con la nueva composición de la empresa, que logró reordenar la empresa y ponerla en funcionamiento de otra forma. Eso creo que no se reconoce y en realidad creo que es un buen dato que el servicio se haya estabilizado. Lo que también digo es que esa estabilización arrancó al final de la gestión anterior y se consolidó en esta. Y es un buen dato ese, es un buen dato claramente. Pero el dato siempre tiene que contraponerse con lo que el vecino paga. Y eso también hay que observarlo, que ha sido bestial el incremento del boleto en Trelew. En desproporción a lo que el municipio ha absorbido por subsidio municipal, no había ninguna correspondencia. Y eso es para observar. Juan, planteamos el último tema. Por supuesto que podríamos hablar de muchas más cuestiones, pero también el tiempo es acotado. Planteaste en una de las últimas sesiones del Consejo que el municipio debe recuperar las capacitaciones en materia de género que ha desatendido en el último tiempo. ¿Cómo es la cuestión? Exactamente, sí. Lo que he dicho en sesión es que se ha discontinuado una buena política que venía implementándose en la gestión anterior, que era la cuestión de género. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, una dirección de género funcionando correctamente, capacitaciones de los funcionarios en materia de violencia de género, de los empleados en materia de violencia de género, conocimiento de los dispositivos de denuncia, protocolos de actuación, es decir, qué hacer cuando un empleado denuncia a otro empleado, un empleado denuncia a un funcionario, un empleado denuncia a un concejal, qué hacer con eso, conocimiento de los protocolos, activar los protocolos. Eso se ha descontinuado y creo que no es bueno. Tanto en el Consejo Deliberante se lo pedí a la presidenta actual, que retome las capacitaciones de violencia de género que damos en el Consejo, como en el Ejecutivo eso se ha discontinuado y es un error, creo. ¿Y vos crees que hay una cuestión ideológica ahí o hay una cuestión de descuido o de prioridad de otras cosas? Puede ser un mix de todo eso, puede ser algo ideológico, puede ser algo de descuido. Lo cierto es que creo que debería remendarse ese error y simplemente, digo, retomar lo que se estaba haciendo, porque es un error considerar que todo lo que estaba antes estaba mal, todo lo que está ahora está bien, porque siempre las gestiones tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, sería bueno que lo que se estaba haciendo bien, que se retome, que se continúe, que se le dé la propia impronta que tenga la municipalidad, pero en un contexto en el cual el Estado Nacional ha desarticulado todos los mecanismos en materia de violencia de género, los ha vaciado de contenido, tiene un discurso contrario a eso. Creo que el municipio tiene que asumir un rol más protagónico y dar el ejemplo internamente. Hay algunos casos de denuncias de violencia de género en el municipio de Trelew. ¿Te consta? He recibido algunos testimonios. Yo en eso he sido siempre muy cuidadoso, porque siempre creo que lo que primero que hay que hacer es activar los protocolos internos, separar a la persona violentada de la persona que lo violentó, y proceder a los sumarios internos. Eso hicimos en el Consejo Deliberante cuando tuvimos denuncias de violencia de género internamente. Activamos los protocolos, separamos a las personas, hicimos sumarios y ejecutamos. Creo que eso debería ser la municipalidad. Yo en esto he sido muy cuidadoso, no lo he expuesto políticamente al tema, porque creo que primero hay que poder saber si la municipalidad activó los protocolos. Con eso deberíamos saber los procedimientos posteriores. Hasta ahora no he tenido indicios de que se hayan activado los protocolos y eso, si fuera así, es grave. Pero sin embargo, creo que primero deberían demostrarnos que están haciendo. Si no hicieron nada, es grave. Ahora, si activaron los protocolos, separaron las personas que estaban siendo parte de la denuncia, pudieron darle contención a la persona que fue violentada, le dieron respuesta, no la denigraron en términos laborales, no la separaron su trabajo, no le sacaron funciones, las personas violentadas están siendo sumariadas, bueno, ahí deberíamos poder considerar eso. Pero sí es cierto que me han llegado testimonios, yo he sido responsable con eso, no los he expuesto, creo que hay denuncias en marcha, pero creo que ahí debería tomárselo muy en serio el municipio. Juan, la última pregunta. El municipio ha anunciado con mucha vehemencia un plan estratégico, un plan de desarrollo, hay anuncios con respecto a alguna inversión que alguna empresa llevaría adelante. Esa cuestión que tiene que ver entre el RIGI en el medio, ¿no? que también se trata en el Consejo Deliberante, esa imagen que intenta llevar adelante, que intenta plantear ante la comunidad el intendente y su equipo de gobierno,
¿Vos creés que se condice con la realidad? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como, a ver, la idea de que Trelew tenga una central de cargas me parece algo positivo, en primer lugar. Que se instale esa discusión me parece algo positivo. Y en definitiva es retomar la agenda que tuvieron otros intendentes en esta materia. Siempre digo que me gusta ver los proyectos. La idea sí la comparto, pero me gustaría ver el proyecto que se va a ejecutar, porque ahí está la raíz del tema. Uno puede apoyar una idea, no sé, la ampliación del ejido de Trelew es buena, demuéstreme qué es eso. Central de cargas es bueno, demuéstreme qué es eso. Yo quiero ver el convenio que se firmó, me gustaría ver las condiciones de la central de cargas y ojalá que sea algo razonable y que uno pueda acompañarlo, porque creo que el perfil de Trelew realmente va por ese lado, va por el tema de potenciar el aeropuerto de Trelew, potenciar nuestro polo logístico, las distribuidoras, el mercado mayorista que existe en la ciudad, etc. Sí digo que la idea la comparto, pero me gustaría ver el proyecto para tener certeza respecto a lo que se va a firmar. Pero creo que ponerlo como un objetivo de política pública municipal es bueno. Juan, muchas gracias por la visita. Por favor. Un gusto que hayas venido. Gracias. Juan Aguilar, concejal de Trelew, estuvo en nuestra casa esta noche. Fue una nueva edición de Entrevistas en el Taller, que vuelve la semana que viene para seguir compartiendo la actualidad con todos ustedes. Muchas gracias.